¿sí? A grabar la presentación, ¿sí? A partir de este momento para después poder compartir, ¿sí? Entonces, listo, aquí tenemos el modelo en 3 dimensiones, que es el modelo que hemos estado trabajando, ¿no? Con la introducción de gradas y la configuración arquitectónica y estructural que le dimos en las presentaciones anteriores, ¿sí? Entonces, ya el modelo está comprobado, ya hicimos que cumplan todas las solicitaciones y ahora nos basta nada más realizar lo que son los planos, ¿no? Justamente la diferencia de CIPE con los otros softwares es que CIPE ya nos da estas opciones, ¿no? Ya nos entrega, ya nos genera los planos estructurales. Para esto vamos a empezar a ver los formatos, ¿no? Los tipos de plano que CIPE nos puede entregar. Para esto tenemos que irnos, ¿no? Puede ser cualquier pestaña, ¿sí? En la entrada de pilares, vigas, de resultados. Y por lo general se trabaja en resultados ya, ¿no? Porque como se supone que es un proyecto que va de corrido, ya estaríamos en la pestaña de resultados, ¿sí? Esto que demora un poquito siempre al inicio, ¿no? Cuando recién corres y hasta que cargue todas las cosas, ahí es un poco, pero ya después va agilizándose, ¿no? Entonces nos vamos aquí a la pestañita donde está el mundo, sí que es configuración. Y aquí, bueno, aquí está esto. ¿Sí? Aquí tenemos la opción de planos. Aquí en planos nosotros vamos a configurar el tamaño del papel que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, por defecto nos viene esta opción DIN A, en la cual podemos ver que está todos los tamaños de papel, ISO A1, A0, y a esto en función de cómo queramos trabajar. Y vienen configurados también algunas otras opciones. Para esto yo puedo colocar más. Le vamos a poner aquí eh, cursos CIPE hormigón armado. Y puedo ir agregando los tamaños, ¿no? Los tamaños aquí, estas dimensiones están en milímetros. Y vamos a copiarnos unas dimensiones de acá. Y vamos a hacer que sea A1, 840 por 594. Aquí va 840 por 594. ¿Sí? Y de esa manera yo estoy trabajando en mi formato A1. Sí, le voy dando mi formato, ¿no? Si quisiera agregar otro tamaño, tal vez la A0, pues solamente le doy en más y voy aumentando los tamaños. ¿Ves? Sí, yo me quisiera manejar solamente en el margen, en el tamaño A1, no tendría problema. También podría yo configurarle, no podría, puedo configurar lo que son los márgenes y para que al momento que nos genere los planos no se lleve toda la hoja, sino que tenga un margen. Pongámosle un margen aquí esto también está en milímetros, de 1 centímetro, de 10 milímetros, 10 milímetros y podemos ver aquí la vista previa, cómo se nos va generando los márgenes. Entonces, aquí ya tenemos, se podría llamar de alguna manera, configurada nuestra hoja de impresión como el espacio en el cual yo voy a imprimir los planos. Y aquí tenemos la opción de configuración de periféricos. ¿A qué refiere configuración de periféricos? ¿No? Aquí yo tengo que darle un formato de salida. Y aquí yo tengo que decirle que me dé o en qué yo quiero eh, exportar mis dibujos. Y le puedo dar todas estas opciones, ¿sí? En formato de WG, de XF, print en PDF, en ficheros de DWG. Y entonces nosotros vamos a elegir lo que queramos, ¿no? Ahora yo quiero que esté en DWG, o también podría mandarle a PDF, pero ahorita yo quiero mandarlo al ZWK para ahí poder darle algunos detalles, ¿sí? Entonces, con esto le vamos a dar en aceptar. Y ya tengo dada una configuración. Nos vamos a ir nuevamente aquí en planos. Sí, perdón, me faltó un poquito. Sí, aquí estamos en los periféricos.
Y aquí tenemos que elegirle, ¿no? Cursos IPA, los periféricos, sí, ya está todo configurado. Sí, sí, le puse aceptar. Ok, le doy en aceptar. Entonces, con esto yo ya tengo en qué formato puedo exportar. No está creado uno nuevo. Y ahora ya tendría la opción de seleccionar el tipo de plano. ¿Sí? Para esto nos vamos a ir a este botón, ¿sí? Que parece un plotter. Y aquí dice planos. ¿Sí? La diferencia entre la opción anterior que también dice planos, pues es justamente, ¿no? Que en la anterior es para hacer la configuración de hojas, tal vez los márgenes. Y en esta opción de acá, pues nosotros eh, ya tenemos la elección, ya vamos a elegir qué planos vamos a exportar. Sí, ahorita el CPK lo que está haciendo es leyendo toda la información que tiene, ¿sí? Para mandarnos a esta opción, ¿no? Entonces, aquí tenemos, voy a darle a borrar esta parte. Y si seleccionamos el botón más, ¿sí? El botón más que es añadir, nos va a aparecer todas las opciones que tenemos. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos el despiece de pilares, los planos de planta, pórticos refiere a viga, replanteo, cuadros de pilares, cargas de cimentación, ¿sí? Y algunas opciones, incluso las de escaleras. Y vamos a hacer un ejemplo con el cuadro de pilares o columnas, ¿sí? Aquí tenemos las opciones, ¿no? ¿Cómo queremos o qué queremos que nos mande? Si queremos que sean todas las columnas, ¿sí? Selección por referencias, esto es en caso de que en la modelación hayamos hecho alguna referencia, o solamente en el caso de que quiera columnas en específico, ¿sí? Perdón. O en el caso de que al momento de modelar hayamos elegido alguna etiqueta. Y en este caso vamos a ponerles todos los pilares. ¿Sí? ¿De qué plantas? ¿No? Podemos seleccionar de todos los pisos o solamente las columnas que vayan desde el piso 2 hasta la cubierta, o, o lo podemos ir definiendo, ¿no? En este caso vamos a ponerle que sean de todas las plantas, ¿sí? Que vayan todas las columnas. Ahora queremos también hacer que el programa nos haga el despiece en toda su altura o en cada planta. Sí, preferiblemente yo preferiría que lo haga en toda su altura. ¿Sí? Aquí nos dice dibujar los despieces completos aunque no quepen en el plano. Pues esto ya quedaría a criterio de la persona que esté dibujando. Y aquí nos indica una escala, ¿no? ¿A qué escala queremos que se imprima? Sí, vamos a darle 1.25, 1.25. Y esto también ya es considerando la configuración que se le vaya dando, cómo nos va quedando, tendríamos que ver cómo nos queda, tal vez bajamos, aumentamos la escala, ya eso se va a ir viendo mientras vamos configurando, ¿no? Lo bueno es que cualquier cambio que podamos hacerlo, pues lo hacemos directamente aquí en la configuración y ya no tendríamos que redibujar, ¿no? Hacerlo mal, todo lo hace automáticamente el programa. Sí, aquí también podemos colocar, si queremos que nos dé un detalle de placas de anclaje en caso de que hayan, detallar los arranques, sí, los arranques de las columnas, la numeración de medición por cada pilar, si queremos el despiece de cada columna, columnas en plano, resumen de medición, sí, la tabla de cuantificación y una tabla de las características de la columna. Sí, todo esto nosotros podemos aceptar o poner que no haya. Vamos a configurar las referencias para las posiciones a las barras. Esto es más para la parte de visualización, ¿no? Cómo quiero que sea el prefijo, un sufijo, sí, y aquí tengo el orden de los otros, cómo nos va a quedar. Y aquí nos muestra un pequeño ejemplo. Ya es para ir personalizando cómo nosotros queremos los textos. Y si queremos que el tamaño del texto sea normal, que las filas sean pequeñas, el despiece que se detalle. Sí, tenemos todas las opciones de configuración que, como les estaba mencionando, esto queda totalmente a criterio de la persona que esté dibujando. Y vamos a darle en plumas y textos. Aquí en plumas eh, y textos, vamos a ver los estilos de texto, ¿sí? Las referencias, los tamaños, eh, todo eso podemos nosotros modificar ya para ir generando un formato propio. Vamos a dar a Enter. ¿Sí? Y algo también muy importante y muy interesante del CPK es que nos permite introducir lo que son detalles constructivos. En detalles constructivos sí nos vamos a detalles y aquí le vamos a dar más. ¿Sí?
Y aquí tiene una biblioteca precargada con diferentes exámenes, perdón, tipos de detalles. Y por ejemplo, aquí tenemos cómo sería, ¿no? El remate de vano sobre una viga metálica, ¿sí? Una viga metálica, y aquí tenemos la losa. Tenemos algunos con casetones recuperables. Este dice con viga metálica descolgada. Y aquí nos va dando las opciones. Todo esto obviamente se va a modificar en función de lo que tengamos. No tenemos colocados perfiles metálicos, entonces no vamos a colocar nada de esto. Y aquí también tenemos para estructura metálica, entregas de cimentación con placas de anclaje. Y aquí tenemos losas de cimentación en caso de que haya un cuadro de las características de la losa. Todo esto va a tomarlo de la base de datos que nosotros le introdujimos al inicio, ¿no? Sí, aquí tenemos las zapatas. Zapatas nosotros sí colocamos. Entonces, por ejemplo, aquí dice una zapata aislada. Sí me da el detalle de la zapata. Cómo va así para ponerlo en los detalles constructivos. Y vamos a insertar esta de aquí. Si queremos esta, por ejemplo, pongámosle otra. Muros no tenemos muros. Pantallas tampoco tenemos colocadas. Y de las escaleras. Aquí tenemos los cuadros de escaleras. ¿Sí? El arranque, cómo va a ser, si es que en caso de que tenga una losa de cimentación. En la zapata, ¿sí? Si es que va colgada a la zapata. Cómo va a ser este arranque. Eh, Pongámosle en viga de cimentación, sí, nada más para que se vea. Entonces vamos a colocar estos dos detalles. Y le damos en aceptar. Y aquí vemos, ¿no? Que está cargado en estos planos de los pilares, está cargado estos dos detalles. ¿Sí? También le vamos a dar más, ya no queremos los pilares, sí, vamos a generar otro tipo de planos, ya no de columnas, sino vamos a generar plano de pórticos. Plano de pórtico refiere a lo que son las vigas, y podemos elegir de todos los grupos para que no se nos haga tan grande, pues vamos a generar, ¿no? De los grupos, no de los grupos que vayan de cimentación, sino que vayan del piso 1, nada más del piso 1 al piso 2. Y en una escala 1:20, y manejemos una escala 1:50, y todo 1:50. Y vamos a poner un despiece de armados y que nos dé un resumen de medición. La configuración de referencias es lo mismo que vimos en lo que son las columnas. Y aquí en la parte de configurar, pues, ¿qué queremos, no? Las opciones de armado, si que se dibujen las barras, ya todo esto va a cuestión de cómo yo quiera presentar mis planos, ¿sí? Ya, cómo darle un nivel más de detallamiento, menos detallamiento, y ya todos, ¿no? Y textos, tamaño de textos y plumas, pues es lo mismo que vimos ya en la parte de las columnas, ¿no? Entonces, si bien algunas cosas se parecen, sí, pero algunas otras también tienen bastantes cosas diferentes, ¿sí? Le vamos a detalles, aquí en detalles, pues se me van necesarios, ¿no? Para ingresar los mismos detalles que ingresamos en el anterior, ¿sí? Y yo puedo ir eligiendo dependiendo de lo que esté insertando, ¿sí? Le vamos a dar en aceptar. Y ya tengo generado este tipo de planos y le doy en aceptar. Aquí sí tengo que esperar a que el programa genere los planos y está analizando toda la información para darme una muestra de los planos estructurales. Y entonces, esta generación de planos es algo que nos va a ahorrar demasiado tiempo, ¿no? Al momento de generar los dibujos, porque ya prácticamente estarían hechos. Lo único que tendríamos que hacer es tal vez colocarlo en nuestro formato que más nos guste, colocar algunos detalles ya propios de cada diseñador y están listos para ser entregados y para que sean llevados a aprobación. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja que tiene Sipe frente a otros softwares, ¿sí? Y ya vamos a verlo al momento que se generen todos los planos, que una ventaja también es que se generan los planos, pero cada elemento está bajo una capa diferente, ¿sí? Lo cual nos lleva a tener un mayor control, también podríamos llamarlo, ¿no?
ya que no vamos a tener que tal vez tener todo en una sola capa, todo monocromático, y que a la final no se vaya a entender. Sí, ahorita ya el, el software ya hizo el cálculo, perdón, ya hizo el dibujo, ya lo indicó, y ahora veo que me dio en A0, si es algo que me olvidé, pero ya les voy a explicar cómo ponerle en el formato que nosotros indicamos. ¿Sí? ¿Por qué sale de esta manera el dibujo? Sí, es justamente para optimizar recursos, ¿no? Porque para que no se nos sobrecargue de información la máquina y se vuelve un poco lenta, ¿sí? Porque de por sí el proceso es bastante pesado. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿no? El detalle de un dibujo y le damos clic, 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 clic y vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver esto. Y nos la podemos acercar y vamos viendo, bueno, aunque esto nos va a salir mejor si es que le pasamos al software CAD, ¿no? Entonces eso vamos a hacer. Sí, como podemos ver, aquí está, ¿no? El detalle que introdujimos y le colocamos el detalle de una zapata y el de una escalera con una viga de cimentación, me parece que fue que le hicimos. Sí, y aquí tenemos las columnas, tal como le dimos. Vamos a ponerle imprimir todos y vamos a imprimirles todos. Y vamos a guardarle en el escritorio. Y quiero que sea, podemos guardarlo, todo, cada plano en un archivo diferente o todos los planos en un único fichero. Vamos a ponerle de nombre curso hormigón armado. Y en el escritorio, muy bien, le voy a dar a aceptar. Entonces ahorita lo estoy exportando, estaban 7 planos y nos falta el último. Listo, ha terminado el proceso. Vámonos al escritorio y me parece que es este. Sí, está aquí, pero no me deja cogerlo. Cursos y pecados, pusimos, ¿no? A ver, abramosles desde acá entonces. Y vamos a ponerle Open. Aquí en el escritorio. Curso hormigón armado. Sí, no le pude abrir desde el otro, es justo por esto del Zoom, que está esto de lo que comparto la pantalla, entonces justo se grabó en la parte más arriba, entonces no le podía coger. Entonces por eso le hice esta parte, ¿no? Nada más para que quede claro eso. Entonces aquí ya tenemos todos los planos generados. ¿Sí? Los planos, como lo pueden ver, se abrió muy rápido y vamos a verlo de esta manera, ¿no? Entonces aquí tenemos ya las columnas, ¿sí? Nos da la columna vista XX, aquí tenemos una pequeña, eh, un cuadro, ¿sí? De eh, la dimensión de la columna que estamos analizando, ¿sí? Empieza desde el piso 1, piso 2 hasta el altillo, la dimensión es de 20 por 40 en estos 3 pisos, y aquí, ¿no? El volumen de hormigón que va a tener en cada uno de esos pisos, el encofrado, el área del encofrado, las armaduras, ¿sí? Cuánta armadura va a llevar, y aquí también nos considera un 10% de desperdicio, y la cuantía en kilogramos por metro cúbico generado total. Y aquí podemos ver el despiece, ¿no? La cimentación, como le dijimos que nos muestre el arranque y cómo va a partir. Aquí tenemos la sección, aquí nos hace un corte AA, y aquí está la sección, ¿no? ¿Cómo está? ¿Sí? Le colocamos FIDE 12, y aquí está detallado cada una de las situaciones, ¿no? El estribo y pues los estribos intermedios. Y aquí ya empieza la columna, vamos subiendo, aquí tenemos un corte BB, ¿sí? La sección B, seguimos con esto, seguimos subiendo, aquí tenemos las vigas, ¿sí? Las vigas que van en cada uno de los pisos, y un corte SC, en cada piso vamos teniendo un corte hasta llegar a la última planta, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña, un pequeño cuadro con
la planilla, ¿sí? La planilla de ceros. ¿Y cuánto de phi de 12? ¿Cuánto tenemos? Tenemos 8 con una longitud tal en centímetros. ¿Y cuántos vamos a tener? Y aquí tenemos el desglose, aquí tenemos el detalle que nosotros colocamos, y este es el arranque el arranque en viga de cimentación de la escalera, armado superior. Sí, podemos verlo cómo nos da todos los detalles, ¿no? Todos los elementos, junta de hormigón armado, variable, y aquí estamos con la solera. Tenemos un replantillo aquí de 10, hormigón de limpieza de 10 centímetros, una base compactada, y cómo nos va generando, ¿no? Ver el armado de la viga centradora. Acá tenemos el detalle de la zapata aislada. ¿Sí? Tenemos armadura inferior, la armadura acabado rugoso. Aquí tenemos, se me fue el nombre de este elemento, sí, que es para que no quede pegado. Las galletas, sí, galletas se les denomina comúnmente. Y aquí tenemos un pequeño replantillo de 10 centímetros, podemos bajarle a 5. ¿Sí? Y la patilla que mida 20 centímetros, como lo pusimos en el, en el, en el plano. Y aquí tengo las variantes, ¿no? Armado de la columna. Sí, es un detalle muy bien hechito, muy interesante. ¿Sí? Y pues bueno, los detallamientos de las columnas son parecidos en todos. Y como aquí tenemos cuatro columnas, cada una tiene su pequeña planilla, pero al final tenemos una planilla general. ¿Sí? Del elemento, ¿no? De la columna 1 a la 4 tenemos este detalle con un esquema de cómo es la varilla. Ta, 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 y las longitudes totales y con sus pesos, ¿sí? Así vamos de cada una de las columnas que tenemos aquí y nos genera un total, sumado un 10%. ¿Cuánto tengo de phi de 10 y de phi de 12, que es lo que estábamos usando? Y aquí podemos ver lo mismo en columnas, y se nos va acoplando. Y esta es una columna, la columna 27, sí, esta es una columna que arrancaba, me parece, en la planta altillo y hasta la cubierta, ¿sí? Entonces únicamente por eso es pequeña. Y aquí tenemos la configuración de las vigas. Sí, entonces es un detallamiento, ¿no? Por ejemplo, en la viga 0101 es de 20 por 40. En cada tramo tenemos la sección de la viga, cómo nos va quedando, los refuerzos que le colocamos, ¿sí? Los estribos. Sí, entonces es un detallamiento muy grande, ¿no? El nivel de detallamiento que tiene o que maneja CIPE es bastante alto, entonces estos programas, con esto nosotros podríamos mandarlo tranquilamente a que sea aprobado. Y de igual manera como en los otros, ¿no? Vamos viendo la planilla de aceros que se nos genera. ¿Sí? De igual manera aquí tenemos bueno, los pórticos que los llama, aquí nos genera de todos. ¿Sí? Entonces así nosotros, y bueno, esto también nos sirve para demostrar y mostrarles nuestro software, el ZWK, que es bastante parecido a lo que es el AutoCAD, ¿no? Trabaja igual, podemos ver, por ejemplo, si coloco PL es una polilínea y que la podría yo editar. Esto también quería mostrarles la caja perdón, la caja de capas, ¿sí? Aquí las capas, tengo una capa por elemento, ¿no? Genera todo en capas diferentes, ¿sí? En diferentes capas, y todo es totalmente editable. Por ejemplo, aquí lo puedo borrar, ¿sí? Puedo editar, entonces puedo trabajar de la manera que mejor me parezca y empezar a editar estos dibujos, ¿no? No es una configuración que ya se queda ahí, ¿sí? Que ya se queda estático, sino que se va a ir actualizando en función de lo que yo quiera. Y yo también podría ir organizándolo de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, podría subirle, o sea, ir haciéndole que quede un poco más de detallamiento, ¿sí? Ya más a mi estilo, más a cómo yo quiero que se proyecte mi dibujo para posterior hacerle aprobar. Sí, algo que me había olvidado aquí es que si no, aquí en el periférico, y tengo para elegir en qué quiero, en qué opción, si en DWG
por las opciones que yo quiera, como por defecto le pusimos que esté en DWG, entonces vamos a mantenernos en esas opciones. ¿Sí? Entonces, eso es en cuestión a lo, uy, me mandé primero otra vez. En cuestión a lo que es la impresión de planos, ¿no? Ahí ya tengo yo que ir eligiendo todos los planos que yo quiera, todas las opciones que necesite imprimir o entregar para aprobaciones municipales, para detallamientos, y todo lo tengo ahí en el CIPECA. ¿Sí? No sé, tal vez alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Eh, si no, pues pasaríamos a lo que es la generación de memorias de cálculo. Sí, ahorita solo porque le aplasté otra vez que lo haga. ¿Sí? Ya, le cierro y no hay problema. Si es que yo estaría haciendo un diseño y por ahí no me gustó algo, voy a cambiar alguna sección, tendría que cambiar esa sección, volver a correr el plano y ahí ya se me va a modificar automáticamente, ¿no? Todos los cortes, toda la planilla, todo se me calcula de manera automática y todo se me va a actualizar. ¿Sí? Ahora vamos a ver la parte de listados. ¿Sí? Aquí en listados nosotros tenemos lo que son la generación de memorias de cálculo. ¿Sí? Estas memorias de cálculo, vamos a ver cómo se nos muestran, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver listados personalizados. Aquí yo puedo generar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que me indique? Sí, aquí tengo alguna referencia, puedo darle algún título, sí, situaciones así, si quiero que se me muestre índice. Y los datos de obra. Aquí yo podría ir justificando qué opciones quiero. ¿Sí? O si no, vamos a ver listado de datos de obra y vamos a ver listados de cimentación. ¿Cómo quiero que se me dé la cimentación? Bueno, ¿cómo quiero? No, ¿cómo me muestra ya el software la memoria, ¿no? Aquí me dice, no, si es que quiero que me dé un índice, la descripción, medición, y démosle que sí, comprobación también. Esperamos un momentito porque está generando todavía. Listo, ahí ya. Entonces nos ha entregado 36 hojas de un listado, ¿sí? De una memoria de lo que son las cimentaciones. Listo, le pusimos que ponga el índice, nos vamos a la descripción y aquí nos indica, ¿no? Cuáles son para qué columnas, el tipo de zapata, el armado que tienes, si sería un cuadro de zapatas, la medición, cómo ha sido medida, y igual los diferentes cuadros, y las listas. ¿Sí? Eh, Podemos ver esto lo hace, ¿sí? Y aquí empezamos con las comprobaciones. ¿Sí? Todo esto está bajo el ACI 31814, que es lo que le indicamos al inicio, ¿sí? En la configuración del proyecto. Y aquí está haciendo las comprobaciones de todas las zapatas. Todas las zapatas. ¿Sí? Entonces nos da todo, nos genera esta parte de aquí. Y lo interesante es que yo lo puedo exportar tanto como en PDF, como para un documento de Word, en un bloc de notas, formato de texto, HTML, y WordPad. Vamos a exportarle en PDF. ¿Sí? Listado de cimentación. Y son 36 hojas, entonces tendría que esperar un poquito. Si deseamos abrirle, pongámosle que sí. Ah, bueno, esto es porque yo no tengo el Adobe, entonces pongámosle que no. Y ya le abro desde mi archivo de lector de PDFs. Vamos a cerrarle este. Y mientras tanto vamos a generar otra, ¿no? Podemos generar, por ejemplo, sí, desplazamientos en pilares, listados de etiquetas, eh, bueno, listados de datos de obra. ¿Sí? Todo lo que nos quiera dar aquí. Y aquí está, este es un resumen ya de todo el proyecto. Esto sí va a demorar no mucho tampoco. Sí, esta ya es una memoria de cálculo un poco más general. Ah, sí, bien, ya nos abrió la anterior, ya, sí, ese conflicto que tuvo con el Adobe, ya lo resolvió. Entonces aquí yo ya tengo exportado a PDF,
hecho PDF de nuestra memoria de cálculo de las cimentaciones. Y aquí tenemos la memoria de cálculo de toda la obra. Sí, por eso nos dice versión del programa, número de licencia, sí, para indicar, ¿no? Hicimos en el CIPECAD 2021, los datos generales de la estructura, sí, bueno, el proyecto se llama así porque estamos de ejemplo. ¿Qué normas consideramos? Sí, justamente aquí están para hormigón A63 1814, aceros confirmados laminados, categoría de uso, sí, es un uso general. Las acciones consideradas, las cargas que se consideraron para el diseño de esta estructura. Por el ejemplo, nosotros no consideramos ni cargas de viento ni cargas de sismo, pero podríamos haberlas ingresado. Sí, tenemos aquí un listado de cargas, cargas de cimentación, y las cargas, los estados límites según las normas que tenemos, las situaciones del proyecto, coeficientes de seguridad, ¿sí? Entonces, en función de esto, nosotros podemos ir armándonos una memoria de cálculo, de igual manera para entregar para la aprobación, ¿no? Entonces, ya nosotros no tenemos que ir tecleándola una por una, y esta vamos a exportarlo a Word. ¿Sí? Entonces, esperamos un momentito. Sí, eso es lo interesante, ¿no? Todo es totalmente editable. Y este parece que no se va a abrir automáticamente. Entonces, sí, aquí está Word. Y vamos a abrirle en la versión de Word. Y Word, pues yo también puedo ir editando, ¿no? Esto no se preocupen que diga producido por una educativa de CIPE, porque por el tipo de que nos dan a nosotros, ¿no? Ya si llegando a adquirir la licencia, pues ya no es ingreso, y en caso de que salga, pues nada, borramos ahí y ya no me sale más. Vamos a hacer. ¿Sí? Y aquí ya lo tengo en Word, totalmente editable. ¿Sí? Sí, si yo quiero agregar, eliminar alguna cosa, alguna situación, pues ya lo puedo hacer desde esta parte. ¿Sí? Tal vez digo, bueno, me parece mucho esto de aquí, le borro. ¿Sí? Las ecuaciones se graban como imágenes, ¿sí? Algo interesante, no tendría que estarlas tecleando. La descripción de cada una de las fórmulas, ¿sí? Y como pudieron ver, o sea, si a mí no me gusta que esto esté alineado a la izquierda, pues simplemente le cambio, ¿sí? Porque ya es mi Word, ya le doy yo el formato que yo quiero, ¿sí? Entonces eso también es algo muy importante y muy interesante de la parte de generar los datos, ¿no? Podemos generar superficies y volúmenes, por grupos y resumen total, ¿sí? Que se nos genere todo. Entonces aquí ya nos da un resumen un resumen completo ya de todo, ¿no? Todos los datos que se nos generan en la obra, ¿sí? Aquí tenemos los totales, ¿sí? El resumen total de la obra, ¿sí? Me da una superficie total de 620 metros cuadrados de construcción, superficie total de forjados losas macizas, ¿sí? Con las viguetas, que es el sistema estructural planteado, la superficie en planta de vigas, unchos y muros, ¿sí? El volumen de hormigón que voy a necesitar para vigas, ¿sí? Son 48 metros, perdón, arriba, 48 metros cúbicos, ¿sí? El hormigón total en las vigas, en las losas, y en las losas macizas vamos a necesitar este para las viguetas, y entonces nos da un detallamiento ya bastante completo de la descripción de la obra, ¿sí? Ya no vamos a ver mucho más, ¿no? Porque ya sería darle, bueno, podemos ver las escaleras, que también es, sí, datos generales, núcleos, sí, y escalera 1, ¿no? Escalera 1, la geometría contra huella cargas, entonces tenemos bastantes opciones en las cuales, ¿no? Aquí tenemos el dibujo en planta, ¿sí? Los resultados, tipos de armadura, ¿sí? Tenemos todo bastante detallado, la medición, longitud total, aquí tenemos
pequeña planilla, podría llamarse así, con su respectivo resumen. ¿No? Sí, aquí, bueno, tenemos, son 2, 4, 6 escaleras que tenemos en el proyecto, ¿sí? Por piso, lo toma por piso, ¿sí? Y así vamos trabajando, ¿sí? Entonces, esa es una parte importante del proyecto, ¿no? Ahora, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta, pues me la podría hacer. Si no, pues vamos a ver lo que les indiqué de la interoperabilidad entre programas, ¿sí? Ahora, como les estaba comentando de igual manera, lo que se viene y lo que, bueno, ya está actual es esta parte de la metodología BIM en la aplicación de proyectos eh, más de ingeniería civil, ¿no? Y en este caso, nosotros, si bien CPCAD es un buen programa, nos ayuda mucho para la parte estructural, pero también tiene que venir de la parte arquitectónica. ¿Sí? Entonces, yo podría exportar esto a un software, sí, ahorita vamos a hacerlo para que se nos abra en Revit. Sí, Revit es un software, bueno, también es muy interesante ese programa, pero que no es para cálculo y análisis estructural, ¿no? Sí, aquí podemos hacer la parte arquitectónica y modelado 3D para, para arquitectura. Sí, entonces aquí nosotros podemos poner archivo, exportar, ¿sí? A IFC. IFC, bueno, yo ya lo tengo exportado, entonces no le voy a exportar. Y se me va a generar un archivo como este, ¿sí? Con este sellito, que es IFC File. ¿Sí? Para esto voy a abrir el programa Revit. ¿Sí? Entonces, el Revit es bastante pesado, sí, eso es lo malo que tiene el Revit. Y nos vamos a insertar. ¿Sí? Insertar y vamos a poner vincular IFC. Sí, lo malo de este programa sí es que pesa bastante, entonces ocupa bastantes recursos de máquina. ¿Sí? Entonces aquí vamos, ¿no? Ejemplo básico de zapatos. Esto es lo que exportamos de nuestro CPCAD y lo puedo abrir aquí en este programa. Sí, digo, este sí es un poquito más, bastante más pesado que los programas que estamos manejando, pero también es muy interesante, ¿no? Entonces, con esto vamos a ver la interoperabilidad que tenemos, ¿no? No podemos trabajar solamente con CIPE, ¿sí? Bueno, siempre lo preferible es trabajar con una sola línea, pero en caso de que tengamos algún cliente, ¿no?, que haga un proyecto arquitectónico en Revit, tranquilamente yo lo podría abrir en el CIPE, justo por estos del OpenBIM, ¿no? El formato IFC, que nos permite dar esta interoperabilidad entre los programas. Está demorando un poquito más de lo esperado. Mientras carga, sí, mientras carga vamos a ver otra situación aquí, ¿sí? Como les dije también, esta parte de la metodología colaborativa, que es el BIM, es algo bastante importante e interesante que ya nosotros podemos eh, descentralizar la información, ¿sí? Es por eso que esto sí es algo propio de CIPED, que se ha asociado a lo que es el BIM Server Center, ¿sí? El BIM Server Center, esto ya viene incluido en el CIPE, sí es parte, es una nube gratuita en la cual nosotros podemos trabajar colaborativamente, ¿sí? Viene en el CIPE, viene este sellito de aquí. Y para vincular un archivo, nosotros tenemos que ponerle vincular. Bueno, para eso tenemos que crearnos una cuenta. La cuenta es gratuita, como crearnos cualquier otra cuenta. Le damos en vincular, ¿sí? Y ya se estaría vinculando, no tenemos que crear el archivo. ¿Sí? Como es para trabajo colaborativo, tendríamos que, antes de exportar, una vez que hacemos todos los cambios, tenemos que consultar si es que alguien ha hecho algún cambio. Si algún nuevo cambio, le importo esta parte de aquí, aceptar. ¿Sí? Entonces aquí estamos actualizando el modelo. ¿Ya? Ahora le voy a dar en exportar, ¿sí? Que quiero que se me vaya todo lo que hemos hecho ahorita, le doy a aceptar. Eh, sí, lo vamos a sobreescribir, eso me dice que ya tenía ingresado.
Ya, ya está, ¿no? Se acaba de exportar. Y nos vamos a ir a lo que es el BIM Center. Sí, el BIM Server Center. Y el BIM Server Center es una aplicación, es una nube, se puede llamar como una nube, ¿no? En la cual yo puedo ir eh, generando todos mis proyectos. Por ejemplo, aquí yo tengo en el home, y aquí yo tengo algunos proyectos, ¿sí? Son dos proyectos, son personales, este es el ejemplo que hemos realizado. Y le voy a dar aquí, y se nos genera esta opción de acá. Entonces aquí yo veo que este archivo ya está subido en la nube, ¿sí? Ya está subido el 3D, y no solo el 3D, ¿no? Sino que ya están todas las características del proyecto, ¿sí? Ya están todas las características del proyecto. Aquí, para esto yo puedo configurar esto para darle el control a cualquier otra persona en cualquier parte del mundo y pueda seguir diseñando. Por ejemplo, de aquí podría darle al ingeniero sanitario o al arquitecto para que siga diseñando en base de este modelo y todo se centralice en este mismo modelo, ¿sí? Que todo sea bajo este mismo modelo. No estarnos manejando con versiones diferentes, que eso es algo muy importante también, ¿sí? Eso lo podríamos abordar en, en futuras presentaciones, ¿no? Si les interesaría saber o conocer algo más acerca de eso, sería interesante que nos indiquen, podríamos abordarlo. Sí, bueno, el Revit está demorando bastante, sí, pues esperemos que pueda mostrarles. Sí, no sé si tal vez alguna pregunta, sí, con esto pues nosotros daríamos por finalizado lo que es el tema de lo que es el CIPE, ¿sí? Si es que alguna persona está interesada en adquirir el programa, si le pareció alguna parte interesante, necesita algún tipo de presentación que le hagamos, pues nosotros estamos estaríamos gustosos de hacerlo. Y nuestra intención es que prueben el programa y que también obviamente les pueda servir para sus proyectos, ¿no? Y que puedan llegar a adquirir el licenciamiento que se tiene y que el licenciamiento también es bastante amigable. La licencia, cabe recalcar que la licencia es perpetua, ¿sí? La licencia, nosotros no las vendemos, licenciamiento anual, y eso hay que- Sí, enriquecería, sí, es muy bueno, pero bueno, ya nos quedan 5 minutos de tiempo, ¿no? Entonces, eh, hablar sobre el BIM Service Center podría tranquilamente dar otra charla de una o 2 horas acerca de esto, ¿no? Que es algo muy interesante, sí. Voy a plantearlo para ver si es que brindamos también esta clase de asesorías, ¿no? Nosotros también podemos ayudarles a que su empresa inicie en este tema del BIM. Sí, al principio, no les voy a mentir, al principio todo puede ser, como es algo nuevo, puede ser bastante, no tedioso, sino que puede llegarse a complicar, pero los resultados futuros son maravillosos, ¿no? Se tienen proyectos mucho más eficientes y según estudios que se han hecho al aplicar esta metodología BIM en proyectos de edificación, y bueno, obviamente todo va a depender del número de pisos y el tipo de obra, pero se llega a tener el 10-15% de ahorro, sí, entonces es algo muy interesante que sí voy a plantear hacerlo, en la empresa vamos a plantear hacerlo, y que ustedes puedan ser parte de esto, ¿no? Sí, entonces les voy a enviar, bueno, voy a terminar la presentación,